Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice la palabra del Señor: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Vamos a orar un momento al Señor. Señor y Padre nuestro, venimos ante tu presencia reconociendo nuestra indignidad por nosotros mismos, nuestra necesidad de ti. Necesitamos que tú nos ayudes, nos fortalezcas para vencer el cansancio y otros pensamientos que ronden por nuestras cabezas, que no deben estar ahí. Ayúdanos a esforzarnos para prestar toda la atención que solo tú te mereces. Señor, eres tú quien nos hablas a través de tu palabra. Tú seas exaltado, Señor, y tu palabra actúe poderosamente, tu Espíritu Santo la use para obrar en los corazones aquí, cada uno conforme a su necesidad. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Mientras estemos en este mundo, nunca seremos librados completamente de la presencia del pecado. Y eso significa que si queremos agradar al Señor y guardar nuestras almas en sus caminos, siempre tendremos que luchar contra ese pecado remanente. Y para ello el Señor no nos ha dejado a oscuras. Él no nos dice simplemente: oye, todavía hay pecado en vosotros, apañárosla como podáis. No. Él nos ha dado su Santo Espíritu que nos guía y nos fortalece para seguir luchando, y nos ha dejado su santa palabra, que es la espada del Espíritu, es el arma que Dios nos ha dado para luchar contra el pecado. En el sermón anterior, en esta serie en Colosenses, empezamos a ver algunas reglas o directrices prácticas que nos ayudarán a hacer morir lo terrenal en nosotros. Vimos, en primer lugar, que debemos desarrollar un anhelo continuo por la liberación del poder de nuestros deseos pecaminosos. Un anhelo es un deseo fuerte, ferviente, un gran deseo por la liberación del poder de nuestros deseos pecaminosos. Hay algunos que están dispuestos a reconocer sus pecados. Sí, eso está mal, sí, lo que hago eso otro está mal. Pero no tienen ningún deseo de ser librados de esos pecados. O si lo desean, bueno, me gustaría no volver a caer, pero no le dan importancia. Así no se lucha contra el pecado. En segundo lugar, debemos reconocer que algunos de nuestros deseos pecaminosos están arraigados en nuestra naturaleza. Reconocerlo. No es que ese es mi carácter, es que lo he heredado de mis padres, es que yo soy así, y ya. Yo no tengo por qué hacer nada. No tengo por qué hacer nada. Y tampoco está tan mal. No, así no se lucha contra el pecado. En tercer lugar, debemos guardar nuestra alma contra todo aquello que estimule nuestros deseos pecaminosos. Y en cuarto lugar, vimos que debemos diagnosticar el deseo pecaminoso a mortificar. Para poder hacer un diagnóstico correcto, debemos fijarnos en al menos 3 síntomas. Cuando vemos que estamos restando importancia a un pecado, esto es un síntoma de que ese pecado es un problema para nosotros. Un gran problema para nosotros. Restamos importancia a algún pecado. En segundo síntoma, un corazón que quiere la paz sin lucha. Queremos tener paz, tranquilidad, paz con el Señor, tranquilidad, gozo, pero no lucho. Esto es un síntoma de que algo malo hay en nosotros, que tenemos que tratar. Tercer síntoma, el éxito frecuente de un deseo pecaminoso. Si un deseo pecaminoso se manifiesta frecuentemente, muy frecuentemente, pues es que
Tenemos que luchar, redoblar nuestros esfuerzos contra ese pecado. Estos son síntomas que nos mostrarán aquellos deseos pecaminosos que debemos mortificar. Bien, en nuestra serie de Colosenses ahora continuaremos viendo otras reglas o directrices prácticas que nos ayudarán en esta difícil tarea de mortificar el pecado remanente. Vimos la cuarta, en el sermón anterior hasta la cuarta. La quinta directriz práctica nos dice que debemos pelear contra nuestros deseos pecaminosos tan pronto como aparezcan. Esta es la clave, tan pronto como aparezcan. Cuando en algún momento de nuestra vida advertimos algún peligro en concreto, tratamos de atajarlo inmediatamente. ¿Sí o no? Sí. Si nos ponemos enfermos, tratamos de curarnos lo más pronto posible para que la enfermedad no tenga consecuencias más graves en nosotros. Nos ponemos enfermos o vemos algo que nos duele, vamos inmediatamente al médico, lo antes posible. Si nuestro coche se avería cuando estamos circulando por la carretera, paramos inmediatamente para que la avería no produzca daños mayores. Nos quedamos por la carretera, el coche empieza a echar humo y bueno, pues ahí seguimos, porque es que tengo que llegar a mi destino. Bueno, pues el coche está echando humo. Si una pequeña llama de fuego alcanza nuestra ropa, nos esforzamos por apagarla lo antes posible para no quemarnos. Ay, tengo una pequeña llamita de fuego en el pantalón. Bueno, pues como todavía es pequeñita, ahí ya que yo sigo haciendo lo mío. Cuando ya empiece eso sea grande, no. La apagamos lo antes posible. He puesto estos ejemplos para haceros ver que debemos actuar de la misma forma con el pecado. Y mucho más grave es el pecado que estos ejemplos que acabo de poner. Es más grave. Porque afecta al destino eterno de nuestra alma. Pues si nos quemamos una pierna, hombre, duele. Pero ya está. Te has quemado la pierna. No afecta o no influye eso al destino eterno de tu alma. Si vas a ir al cielo o al infierno, ¿no? El pecado es mucho más grave. Así que en cuanto vemos en nosotros el más mínimo deseo o pensamiento pecaminoso, debemos esforzarnos por quitarlo de nuestra mente. Si, por ejemplo, la envidia que empieza a surgir en nosotros no es destruida inmediatamente, puede que nos lleve a hacerle mucho daño a aquella persona de la que tenemos envidia. No, aquí mientras nadie se entere. Mientras nadie se entere, Pat. Bueno, mientras nadie se entere, pero Dios se ha enterado. Y tú también. Da muerte a la envidia. No tengas envidia de esa hermana o de ese hermano. Humíllate delante del Señor. Pide perdón al Señor por tu pecado. Clama a Él para que no vuelvas a caer en la envidia. Para que no tengas envidia de esa persona. Inmediatamente. No, bueno, aquí no pasa nada. Sí pasa. Ya eso es pecado, la envidia. Pero eso te puede llevar a cometer más pecados contra el Señor. Y hacer mucho daño a otras personas. Si no luchamos inmediatamente contra los pensamientos lujuriosos que puedan venir a nuestra mente, más adelante podríamos caer en fornicación o adulterio. Oh, yo jamás voy a caer. Bueno, el que piensa estar firme, mire, no sea que caiga. Dice la Escritura. ¿Viene eso a tu mente? Inmediatamente tratarlo. Si en alguna situación determinada empezamos a enojarnos, tengamos cuidado. No sea que por nuestra ira desenfrenada lleguemos a pecar más contra Dios. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira en sí no es pecado, porque Dios es un Dios de ira, ¿verdad? Dios de ira santa. Entonces, puede haber situaciones donde hay una ira
justificada, podríamos decir. Y hay casos, hay ejemplos en las Escrituras de esto. Airaos, dice el apóstol. Situación justa. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No mantengamos esa ira ahí en nuestro corazón mucho tiempo. Y aún se pone el sol, se hace de noche y nos acostamos y seguimos teniendo esa ira. No. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que tratar con eso, quitarlo. Puede convertirse en una ira pecaminosa. Dice la Escritura, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Proverbios 17, 14, un texto muy significativo, dice, ahí se nos advierte acerca del enojo y la ira pecaminosa, dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Deja la contienda antes que la pelea antes que se enrede. Así que, hermanos, no esperemos a luchar contra el pecado cuando nosotros consideramos que es lo suficientemente grave. Empecemos a batallar desde el principio cuando aún parece inofensivo. Si le damos 1 centímetro al pecado, entonces nos exigirá 1 kilómetro. Si le damos la mano, se toma el brazo. El pecado, sí. Hay que tratar con él lo antes posible. A continuación vamos a ver una sexta regla para mortificar el pecado. Lo que debemos hacer es inquietar la conciencia con la culpa de los deseos pecaminosos. Con la culpa de los deseos pecaminosos. Esto no significa meramente reconocer la culpa de nuestros pecados. No se trata de hacer un simple asentimiento intelectual. Sí, he hecho mal, sí, soy culpable. Bueno, hay muchos que pueden llegar a reconocer que han hecho algo malo. Sí, he hecho algo malo, sí, he sido yo. Pero sus conciencias no se ven afectadas. No se duelen por ese pecado. No se sienten verdaderamente culpables. Generalmente se le echa la culpa a los demás. Sí, lo que yo he hecho está mal, pero es que fulanito, ya viene el pero, el famoso pero, y otro, u otra persona. Hermanos, nosotros debemos ir más allá y sacudir e inquietar nuestras conciencias con la culpa de esos deseos malvados, pecaminosos. Debemos ser plenamente conscientes de esa culpa. Pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Bien, voy a señalar 2 formas con las que podemos concienciarnos bien de la culpabilidad de nuestros pecados, que realmente yo soy el culpable por mi pecado, no hay otro, soy yo. No pensar en otro, en mí mismo. Primera forma en la que podemos concienciarnos de la culpabilidad de nuestros pecados. Expongamos nuestra conciencia a la luz escudriñadora de la palabra de Dios. Exponernos a la luz de las Escrituras. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta el fondo de nuestro corazón, mostrándonos los verdaderos pensamientos e intenciones que hay en él. No lo que nosotros nos imaginamos, lo que verdaderamente, si lo que estamos pensando, cómo es verdaderamente, si está bien o está mal, es las Escrituras. Imaginaos, por ejemplo, una manzana que se ve muy bonita, con un color muy bueno, pero cuando viene ese cuchillo y la parte en 2, podemos ver lo que realmente hay dentro de esa manzana.
y si esa manzana es buena o no para comerla. A mí esto me ha pasado muchas veces. Manzana con los plátanos. Uno ve por fuera y se ve amarillito, un buen color. Lo abre, podrido por dentro. Con la manzana la parte, uy, gusano. Hermano, así nos pasa a nosotros. Nuestros pensamientos, nuestros deseos nos parecen, por fuera, nos parecen bien, bonitos, buenos. Ahora llegan las Escrituras y viene como ese cuchillo, esa espada, y así, lo parte. Y nos muestra el interior de nuestros pensamientos, las intenciones, las motivaciones, etc. Así. Uf. Podrido. Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de la palabra de Dios no solo nos guía en el camino, sino que a veces nos muestra nuestros desvíos al caminar. Estamos caminando, no hemos desviado. Si tenemos luz, sabemos que no hemos desviado. No estamos saliendo del camino, porque la luz nos lo muestra. Si no hay luz, seguimos por cualquier camino. Dice aquí que las Escrituras es como lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Queridos hermanos, cuando surja algún deseo pecaminoso en nosotros, procuremos buscar aquellos textos en las Escrituras que condenan nuestro pecado. Expongamos nuestra conciencia a la palabra de Dios, recordando los pasajes que nos indican nuestro pecado para que no volvamos a caer en ellos. ¿Qué nos dicen las Escrituras? No es que yo me imagino que eso puede que esté mal, o a lo mejor sabemos que está mal, pero hermano, es bueno que vayamos a la palabra de Dios y sea la palabra de Dios la que nos muestre, la que realmente nos dice, eso está mal por esto y por esto. Expongamos nuestra conciencia a la palabra de Dios. Y si no conoces ningún pasaje en concreto que te muestre la pecaminosidad, la maldad de tu pecado, búscalo. Tienes que hacer un esfuerzo, buscar en las Escrituras. Y si no encuentras ese pasaje, sigue esforzándote por buscarlo. El esfuerzo. ¿No encuentro algo? ¿Qué hago? Pues me esfuerzo más, ¿no? Si hay algo que quiero encontrar. Me esfuerzo. Usa una concordancia. Y si continúas sin encontrar nada en las Escrituras relacionado con tu caso, pregunta al pastor. Pero nunca te quedes tranquilo pensando, bueno, parece que esto que yo pensaba que era pecado, pues mira, es porque lo que me has enseñado, pero que realmente yo en la Biblia no veo nada malo. No encuentro ningún pasaje en la Escritura que condene esto que yo quiero hacer o este deseo que tengo. Hermanos, si tu conciencia te acusa, exponla a la luz escudriñadora de la palabra de Dios. Mis hijos lo han hecho a veces. Papá, esto que me ha pasado, ¿esto está bien? ¿Está mal? Ay, me ha venido este pensamiento. Expongamos nuestra conciencia a la luz de las Escrituras. La segunda forma de inquietar nuestras conciencias con la culpa de nuestros deseos pecaminosos es recordar la misericordia de Dios para con nosotros. Debemos llenar nuestras mentes con este pensamiento cada día. Cuán misericordioso ha sido y sigue siendo el Señor para conmigo. Dice en Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Hemos sido reconciliados, pero para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Por tanto, hermanos, una buena forma de inquietar nuestras conciencias sobre la culpabilidad del pecado es pensar, meditar en esto, que Dios nos ha reconciliado. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Debemos plantearnos lo siguiente: ¿cómo puedo cometer este pecado después del amor infinito que Dios me ha manifestado en Cristo Jesús? Imagínate que una persona viene a ayudarte y te hace un gran favor o te presta una gran ayuda en algo, y después tú vas y haces algo que desagrada a esa persona, algo malo contra esa persona. Señor, ¿cómo puedo llegar a cometer este pecado? Con lo bueno, lo misericordioso que eres tú conmigo. ¿Es de esta manera que voy a manifestar mi gratitud al Señor Jesucristo? Sí, hermanos, tenemos que hacernos estas preguntas. Quizá porque muchas veces no nos hacemos estas preguntas, pues, ahí voy. Para adelante. Sin pensar si eso agrada o no al Señor. Si Dios me ha santificado, debo apartarme del pecado. Si Él quiere que yo sea santo como Él es santo, ¿por qué no procuro luchar más contra el pecado? ¿Por qué no procuro luchar con más fuerza contra el pecado? Dios manifiesta su bondad y su paciencia para con nosotros cada día. ¿Por qué entonces sigo actuando de esta forma que tanto le desagrada al Señor? Hermanos, tenemos que plantearnos estas preguntas. Así inquietaremos nuestras conciencias con la pecaminosidad, con la maldad del pecado, la culpa del pecado. Fijaos que dice en Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es bíblico hacernos preguntas. Y Pablo le plantea esto a los Gálatas en forma de pregunta. O sea, habéis sido conocidos por Dios. Habéis sido objetos de la misericordia de Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Cómo es que os queréis volver a esclavizar a eso? Hermanos, tenemos que reconocer que hemos sido conocidos por Dios, salvados por Dios, somos hijos suyos, por tanto debemos actuar como tal, los que en verdad hemos creído en el Señor. Cuando meditamos en la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial para con nosotros, podemos ver una mayor culpabilidad y gravedad en nuestros deseos pecaminosos. Una mayor culpa y gravedad de nuestros deseos pecaminosos. Ahora bien, ¿de qué sirve inquietar nuestras conciencias con nuestra culpabilidad si no hay una verdadera confesión de los pecados y un verdadero arrepentimiento? Esto nos lleva a considerar la siguiente directriz práctica que nos ayudará a mortificar el pecado remanente en nosotros. Es la última regla que vamos a considerar. En séptimo lugar, debemos, hermanos, confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Si queremos dar muerte a las obras de la carne, esto es algo que no podemos pasar por alto. Cuando inquietamos nuestras conciencias con la culpa de nuestros deseos pecaminosos, lo que debe seguir necesariamente, si esto es así, lo que debe seguir es la confesión de esos pecados y el apartarnos de ellos. Si reconocemos nuestra culpa y nos quedamos tan tranquilos, estamos muy mal. Reconocemos nuestra culpa
la culpabilidad de nuestros deseos pecaminosos. Tenemos que ir inmediatamente al Señor confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos. Si no hacemos esto, no vamos a progresar en esa batalla espiritual. Ya lo dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y tengamos en cuenta que el apartarse del pecado, es decir, el hecho de no volver a cometerlo, esto es apartarse del pecado, no volver a cometerlo, es la esencia, esto es la esencia del verdadero arrepentimiento. Este también incluye, en primer lugar, dolor y tristeza por el pecado. El que se arrepiente es porque está dolido por el pecado. Se entristece por el pecado. Sin embargo, es fundamental que se produzca un cambio de dirección. En el arrepentimiento hay un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, un cambio de actuación. O sea, si alguien dice que se ha arrepentido de sus pecados y sigue en la misma dinámica de siempre, es que realmente no se ha arrepentido de sus pecados. Aunque diga que se ha arrepentido. Es decir, si antes habíamos cometido algún pecado, ahora, una vez arrepentidos, si estamos verdaderamente arrepentidos, nos movemos en sentido contrario al pecado. O sea, dejamos de cometer dicho pecado y procuramos obedecer al Señor. Pero también vemos en Proverbios 28:13 que para alcanzar misericordia y prosperar espiritualmente, además debemos apartarnos, además de apartarnos del pecado, debemos confesarlo, debe haber confesión. La confesión implica un reconocimiento delante de Dios de los pecados que hemos cometido y de la perversidad de los mismos. Cuando confesamos, estamos asintiendo a lo que el Señor piensa acerca de cómo hemos actuado, que hemos obrado malamente. Esa es la idea del verbo confesar en el Nuevo Testamento. Confesar significa hablar la misma cosa, asentir, estar de acuerdo. Por eso la confesión de pecados no debe hacerse ante ningún intermediario humano. Debe hacerse ante Dios. Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Confesamos delante del Señor: Señor, lo que tú piensas de esto que yo he hecho, que está mal, yo estoy de acuerdo. Llevas razón, Señor. Confieso delante de ti mi pecado. Esto que yo he hecho, tú llevas razón, Señor, está mal. De modo que para mortificar el pecado es fundamental confesarlo y apartarnos de él. Si no lo hacemos así, entonces lo estamos encubriendo. Y Dios nos dice que de esa manera no prosperaremos. Y si no vamos a prosperar espiritualmente, significa, entre otras cosas, que no vamos a conseguir dar muerte a nuestros pecados. No pienses que vas a dar muerte a tus pecados si no confiesas tus pecados, si no te arrepientes de ellos. Pero es que lo que yo he hecho no afecta a nadie. Primero, nadie se ha enterado. Y segundo, no le he hecho mal a nadie. Bueno, sí le has hecho mal a alguien, a Dios. Has pecado contra Dios, aunque nadie se haya enterado. Si no confiesas tu pecado, si no te arrepientes, si no te apartas de él, no vas a prosperar en la lucha contra el pecado. Si no aplicamos esta última regla, el pecado puede hacerse más fuerte y más grande y puede echar raíces más profundas en nuestro corazón hasta tal punto que no lleguemos a ver su maldad. Así que es muy, muy importante, y por eso he dejado esta regla para lo último, para que quede bien grabada en nuestras mentes.
es fundamental que confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos. Bueno, hasta aquí hemos visto algunas directrices prácticas que nos ayudarán a hacer morir lo terrenal en nosotros, es decir, mortificar nuestro pecado remanente. Pero este versículo 5 de Colosenses capítulo 3, que hemos estado considerando en estos sermones, está conectado estrechamente con lo que sigue diciendo hasta el versículo 9. Por eso, después de ver estas reglas o directrices prácticas para mortificar el pecado, me gustaría que consideráramos brevemente, en sexto lugar, algunas consecuencias de no hacer morir el pecado. Consecuencias de no hacer morir el pecado en nosotros. La primera consecuencia está clara. Si no mortificamos nuestros pecados, vamos a caer en ellos. Vamos a caer en el pecado. Ningún hermano piense que si no se esfuerza por hacer morir lo terrenal en él, a fin de cuentas no va a caer en esos pecados tan graves que Pablo menciona en Colosenses capítulo 3, versículos 5, 8 y 9. Yo no voy a caer en esos pecados. Fíjate, dice ahí, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Pastor. Mire, yo nunca voy a fornicar. Yo quiero muchísimo a mi esposa, yo quiero muchísimo a mi esposo. Yo no voy a fornicar ni cometer adulterio. No voy a caer en ninguna impureza, pastor. Eso eran los colosenses que sí que, en fin, venían de un trasfondo muy pagano. No me voy a dejar dominar por pasiones desordenadas. Jamás. No voy a tener malos deseos. Al menos con mi familia y mis hermanos en la fe. No voy a tener malos deseos. Yo nunca he sido avaricioso, ni voy a caer en ello, y menos voy a caer en la idolatría. Pastor, no somos católicos romanos, o sea, nosotros no vamos a caer en la idolatría. Yo soy una persona muy mansa y paciente. Yo no me airo ni me enojo. En este aspecto, pastor, usted puede estar tranquilo. ¿Malicia? ¿Qué va? Yo no voy a caer en eso. Siempre le estoy haciendo bien a los demás. Yo jamás blasfemaría contra mi buen Dios, ni le haría daño a nadie. Yo no digo palabrotas, ni tengo un lenguaje vulgar. No voy a caer nunca en esta clase de pecado. Yo nunca mentiría a mis queridos hermanos en la fe, ni a nadie. Yo no voy a mentir. Nunca. Hermano, esto que yo estoy diciendo no es una exageración, lo he escuchado de personas. Si no, todo parte de esto. Digo, hombre, pues ya me he encontrado yo a una persona, a un hombre, a una mujer, cuasi perfecto. Si alguien piensa de esta manera, es una evidencia de que no está mortificando como debe su pecado remanente. Si hay alguien que dice ser creyente y piensa de esta manera, está muy equivocado y no está mortificando sus pecados. Y si esta es tu situación, entonces no pienses que no vas a caer en esos pecados. Si no en uno, será en otro. De una forma u otra, en mayor o menor medida, caerás en lo terrenal que hay en tu corazón. Querido hermano, te estoy diciendo esto no para acusarte o para hundirte o condenarte o desanimarte, no. Te lo estoy diciendo porque te amo y quiero lo mejor para ti y que Dios sea glorificado en esta iglesia. Hermanos, no estemos autoengañados o autocomplacidos pensando que por nuestra madurez espiritual o por nuestro carácter natural o porque somos hijos de Dios o porque llevamos muchos años en la fe
¿O porque al fin y al cabo Dios me va a guardar de resbalar porque Él es mi Padre celestial? Entonces jamás caeremos en esos u otros pecados. No, hermanos. Si el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera esas palabras, es porque existe un riesgo real de que caigamos en esos pecados y en otros muchos más. Y esas palabras fueron escritas a creyentes, los creyentes en Colosas. Sí, sabemos por lo que enseña la palabra de Dios que el verdadero creyente no se volverá a esclavizar al pecado, él se arrepentirá de los pecados en los que haya caído y se apartará de ellos. Pero hermano, nosotros tenemos que evitar llegar a ese punto, a caer en pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Gloria al Señor por ello. Pero hermanos, el mismo Cristo nos manda que tratemos de evitar llegar a ese punto. Dice, si alguno hubiere caído en pecado, sí, pero tenemos que tratar de evitar llegar al punto de caer en pecado. Bueno, pero nadie es perfecto, seguro que caeremos, seguro que pecaremos en algún momento. Sí, yo lo sé. Pero que ese pensamiento no sea para ti una excusa para no luchar contra tu pecado. Como de todas, voy a caer en algún momento. Seguro que soy un pecador. Tranquilo. No, el Señor nos manda a luchar. Y si no nos esforzamos por dar muerte a nuestro pecado, mira, seguro, vamos a caer. Y podemos llegar a caer en pecados muy graves y escandalosos, que no nos imaginábamos que llegaríamos a caer nunca. Y ahí nos vemos. Por no haber luchado como debíamos haber luchado contra el pecado. No hicimos morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo fulanito, fulanita ha podido llegar a ese punto? Si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, entonces caeremos en pecado. Y esto a su vez puede tener graves consecuencias, graves repercusiones, no solo en nosotros, sino también en nuestra familia y en la iglesia. Hermano, lucha contra el pecado para agradar al Señor, para el bien de tu alma, para el bien de tu familia y para el bien de la iglesia, para el buen testimonio de la verdad. Otra consecuencia de no hacer morir lo terrenal en nosotros es que podemos llegar a padecer el castigo de Dios. Sí, los hijos de Dios, los creyentes, padecer el castigo de Dios. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sí, por esos pecados y otros pecados la ira de Dios está sobre los incrédulos. Aquí habla de los hijos de desobediencia, los incrédulos. Pero, pregunto, ¿por qué Pablo hace aquí referencia a la ira divina? ¿Por qué Pablo escribe estas cosas a creyentes? Que se está dirigiendo a creyentes. Porque nosotros, hermanos, si no hacemos morir nuestro pecado remanente, también podemos llegar a gustar en esta tierra parte de esa ira de Dios. Hermanos, no estoy diciendo nada antibíblico. Si los impíos reciben la ira de Dios porque pecan de esa manera, ¿por qué vamos a pensar nosotros que si no nos esforzamos por mortificar esos mismos pecados y caemos en ellos, no nos pasará nada? ¿Por qué vamos a pensar que no nos va a pasar nada? Que Dios no nos va a castigar. O sea, yo caigo en el mismo pecado de adulterio, pasó al rey David, el mismo pecado de adulterio que aquel impío que está adulterando. Ah, sí, Dios va a castigar a aquel, pero a mí no. Sí. ¿Qué piensa así? ¿Está equivocado? Y todos conocemos la historia del rey David. Y Dios trató con David y castigó a David, y duramente. Sí, somos hijos de Dios,
Pero eso no nos exime del castigo divino cuando somos negligentes en la lucha contra el pecado y caemos. Esos castigos forman parte del amor de nuestro Padre Celestial para con nosotros, porque Él quiere que nos volvamos del pecado y que no caigamos más en ese pecado y que participemos de su santidad. Y el texto que es muy conocido, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El azote duele. Cuando dice azota, ¿qué pensamos? Un azote que viene del Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Quiénes han sido ejercitados en esta disciplina? ¿Los incrédulos? No. Los creyentes. ¿Y por qué han sido disciplinados? Porque han desobedecido al Señor, han caído en pecado. Bien, como conclusión a este sermón, quiero recordar que el hacer morir lo terrenal en nosotros no es algo opcional, ni trivial, es algo muy importante. Es un esfuerzo diario que todo verdadero cristiano debe realizar, porque así lo demanda el Señor. En estos mensajes, en estos sermones, he enfatizado mucho en la responsabilidad humana de mortificar el pecado. Somos nosotros, tenemos que mortificar nuestro pecado. Y lo he hecho para que verdaderamente nos esforcemos en ello. Hermanos, tenemos que esforzarnos, que requiere un esfuerzo. Que no es meramente yo, Señor, ayúdame a luchar contra el pecado. No, un esfuerzo. Y que hay que buscar en las Escrituras. Y que hay que pensar, meditar en la palabra del Señor. Y clamar al Señor, claro. Colosenses 3:5 nos dice, haced morir vosotros, haced morir. Pero al mismo tiempo debemos recordar que no podremos tener éxito si no dependemos del Espíritu Santo. Así que oremos al Señor para que nos dé sabiduría, fortaleza, firmeza y perseverancia en la aplicación de todo lo que hemos considerado en estos últimos 3 sermones. Hermanos, os animo a que los volváis a escuchar. Están en YouTube. Los 3 sermones. Bueno, este todavía no, evidentemente. Estará en la voluntad del Señor. Y si alguno quiere que se lo envíe por escrito, yo se lo envío por escrito, los sermones. Ya para terminar, me gustaría hacer una lectura en Romanos 6, versículos 10 al 12, que dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termina diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, no reine el pecado en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Si hemos sido salvados por la gracia de Dios, si hemos creído que Cristo murió por nosotros, no puede reinar el pecado en nosotros, pero ningún pecado. Es que yo solo tengo un pecado que lo tengo, pero es que no puedo. No.
No reine el pecado en nuestro cuerpo. Quien tiene que reinar es Cristo. Y tú, mi querido niño, joven, adulto, si todavía no has entregado tu corazón, tu vida al Señor Jesucristo, entonces la realidad es que el pecado es quien reina en ti. Esa es la verdad. El pecado es quien reina en tu corazón. No podrás mortificar el pecado porque amas el pecado. No quieres dejar de hacer lo que tú quieres hacer. No quieres saber nada de la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Pastor, eso no es del todo verdad. Mira, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí escuchando el sermón, ¿no? Algo quiero saber, ¿no? Pues estoy aquí. O lo estoy escuchando a través de internet. No, el punto no es que tú, pues de vez en cuando leas la Biblia o escuchas un sermón. No. Es si tú realmente quieres obedecer, seguir al Señor, recibir su palabra y aplicarla en tu vida. Si realmente tú quieres esto. Y la realidad es que no quieres. Quieres seguir viviendo como tú quieres seguir viviendo, a tu manera. Quieres ir a lo tuyo. Déjame decirte, por amor a tu alma, que esa actitud te está llevando camino al infierno. Deja de servir al pecado, a tus propios deseos. Humíllate delante de Dios. Cree en Jesucristo como el único que puede salvarte. Cree que Él murió para salvarte de la esclavitud al pecado y de la condenación eterna, para que no reine el pecado en tu corazón. Cree en Cristo como el único que murió, sufrió para pagar el castigo que tú mereces por tus pecados. Cree en Cristo y serás salvo, serás salva. Tienes que confiar en el Señor Jesucristo. El Señor te perdonará. El Señor te recibirá. Serás salvo. Ya no irás al infierno, irás al cielo. Y entonces podrás mortificar, por el poder de Dios, con la ayuda del Señor, podrás mortificar tus pecados. Pero ahora no lo estás mortificando. Si rechazas al Señor Jesucristo, no estás mortificando ningún pecado. Además, te gustan tus pecados. Y tú quieres seguir haciendo lo que tú quieres seguir haciendo. Lo que a ti te parece. No sigas así. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que es predicada por labios pecadores, torpes. Señor, pero tú te complaces y este ha sido tu método a lo largo de los siglos. Traer tu palabra, tu voluntad a través de hombres. Señor, te ruego ahora que tu Espíritu Santo use tu palabra predicada y la aplique en los corazones. Señor, ten misericordia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén, Padre. Amén.